Bienvenidos sean todos a nuestro primer webinar de este 2025 titulado Garantismo Penal y su crisis actual, que será impartido por un gran jurista, un gran filósofo del derecho, actualmente uno de los más importantes, pues no solamente en su país ni en América Latina, sino a nivel mundial, y desde luego unos principales teóricos del garantismo constitucional, y no merece mucha presentación porque todos lo conocemos, y me refiero nada más y nada menos que al doctor Luigi Ferraioli, a quien le agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar con él. Doctor, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a Marta Jiménez Rocha Gómez por su invitación eh, por hablar del garantismo y de su crisis. Lamentablemente estamos viviendo en todo el mundo, y no solo en México, también en Italia, obviamente en los Estados Unidos, una crisis radical, epocal, no solo del garantismo, ma en general del Estado de Derecho, de sus límites, de sus vínculos, eh, que es una crisis que se manifiesta en dos aspectos. Distinguiré dos agresiones a la jurisdicción. Una agresión es por el exterior, eh, se puede decir eh, desde fuera, que tiene que hacer con la colocación de la jurisdicción en el sistema político y consiste en las agresiones a la independencia del Poder Judiciario. La segunda crisis es una crisis interna, eh, una crisis vista dall'interiore, es una crisis que consiste en el deterioro, el colapso de las garantías penales y procesales, el colapso del principio de estricta legalidad. Empiezo de la prima crisis. La prima crisis, que ha tenido la manifestación más vistosa precisamente en México, es una crisis que se colega a una concepción semplificada, primitiva, elemental de la democracia. Una concepción según la cual la democracia consistiría exclusivamente en el voto cual expresión de la voluntad popular. En primer lugar, debemos decir que esta idea de la expresión de la voluntad popular es una mistificación, como ha mostrado Kelsen. La voluntad popular se manifiesta solamente en la designación, en la elección de sus representantes. Las decisiones de los representantes no es expresión de la voluntad popular, es expresión de lo que ha sido elegido. Es la técnica más democrática que ha sido inventada, sin embargo, no puede ser mistificada como directa manifestación de la voluntad popular. Y a propósito, en particular por los jueces son muchos miles de personas. ¿Qué significa elegido por la voluntad popular? Cuando el elector, el ciudadano, eh, se trova enfrente a una lista de decenas, centenares de desconocidas personas que no conoce y que son sido colocados en la lista electoral por el gobierno, por los partidos de mayoría y de oposición. Esta no es expresión de la voluntad popular. Esto significa una englobación del poder ejecutivo, del poder judiciario, al interior del poder político y sobre todo del poder ejecutivo. La transformación del poder judiciario, de la carga de juez, de fiscal, en una etapa de una carrera política sin independencia, ma con la obvia dipendencia de los
dirigentes del partido, del gobierno. Es la lesión del principio de la separación de los poderes, que es considerada en el artículo 6 de la Declaración Francesa de los Derechos Humanos, los derechos de los seres humanos y de los ciudadanos, como una condición misma de la Constitución. No está Constitución sin garantía de la separación de los poderes y de los derechos de los ciudadanos. Debemos decir una cosa, creo, muy importante, que no ha sido expresada explícitamente también por Montesquieu, que ho teorizzato muchas veces. La fuente de legitimación de la jurisdicción es una fuente no solamente diferente, ma contraria, opuesta a la fuente de legitimación de la política. La fuente de legitimación de las instituciones de gobierno, como el Parlamento, el Ejecutivo, es la representatividad popular. En la actividad de legislación, de innovación jurídica, la verdadera legitimación es la electividad de los órganos de gobierno. Con la representatividad determinada indirectamente da esta elección. La legitimación de la jurisdicción es totalmente opuesta. La legitimación de la jurisdicción es la verdad procesal. Es decir, que nosotros decimos que una sentencia, un acto jurisdiccional también del fiscal, es no solamente válido, también justo, si es verdadero, con muchas comillas naturalmente. No existe verdad absoluta, es una verdad empírica, con muchas comillas, si es verdadera la motivación de este acto. Y ninguna mayoría, ningún consenso popular, también el consenso de la unanimidad de la prensa puede hacer verdadero lo que es falso y falso lo que es verdadero. Verdadero sobre la base de las reglas procesales, que son las reglas planteadas sobre las garantías que permiten la certidumbre más correcta de la verdad procesal. Y yo creo que debemos decir, a propósito del carácter diametralmente opuesto de la legitimación de la jurisdicción respecto al poder político de las instituciones de gobierno, que un juez es legítimo, es juez, merece el nombre de juez, si tiene la independencia de absolver cuando todos, no solamente el gobierno, no solamente la mayoría, ma todos, la prensa, la opinión pública, requiere la condena si no están pruebas. Y tiene la independencia de eh, condenar también, piénsese a los procesos contra los hombres políticos, contra exponentes del gobierno, de la pública administración, la fuerza de condenar cuando todos requieren la absolución. Esto significa la jurisdicción que se colega a la soberanía popular a través de la ley que ha sido aprobada dal poder politico antes della commissione del hecho e non alla volontà popolare cual es contingentemente representada de los intereses muchas veces de los mismos imputados, de los mismos que han sido objeto de la iniciativa jurisdiccional. Después ya está otra fuente de legitimación de la judicatura, que es la garantía de los derechos fundamentales. Y la garantía de los derechos fundamentales
es una garantía también contra la mayoría. Según una clásica definición de Dworkin, los derechos fundamentales son virtualmente contra la mayoría. Ninguna mayoría puede decidir que un hombre puede ser condenado o privado de su libertad, de su vida, de sus bienes, porque esto es la expresión de la voluntad de la mayoría contra, por ejemplo, un disensiente. Eh, Ninguna mayoría puede decidir sobre los derechos fundamentales, que son derechos de todos, también de los que no creen en los derechos fundamentales. Esto significa que también las instituciones encargadas de tutelar los derechos fundamentales deben ser independientes contra la mayoría. Ah, la tutela de los derechos fundamentales es una tutela del derecho también contra todas las otras personas. Está también una tercera fuente de legitimación. Eh, la jurisdicción no puede interferir en la esfera legítima de la política, es decir, en su funcionamiento normal. Sin embargo, tiene el deber de intervenir en la esfera ilegítima de la política, es decir, sobre los actos ilícitos, los delitos de corrupciones y también sobre los actos inválidos. Es el papel de los tribunales constitucionales. Esta es la esfera ilegítima de la política que se manifiesta en la violación del derecho, violación de la ley penal, por cuanto concerne delitos, violación de la Constitución, leyes inválidas que contradicen, violan los derechos fundamentales, por ejemplo, los derechos de libertad establecidos por la Constitución. Naturalmente, una función de este tipo no puede ser dependiente del poder político. No estaría ningún tipo de control de la legalidad sobre la corrupción, sobre la ilegalidad del poder, sobre los actos inválidos y los actos ilícitos, sin independencia. Esto significa que la supresión de esta independencia a través de una reforma como la que se ha producido en México equivale a una supresión de la idea misma de constitución establecida del artículo 6 de la Declaración de Derechos del Hombre y Citoyen, que dice que no hay constitución sin separación de los poderes y garantía de los derechos fundamentales. Esta reforma tiene el peligro de violar en todas, ambas, estas dos requisitos. Eh, y yo creo, espero naturalmente, que esta reforma sea el fruto de analfabetismo institucional, de una suerte de ignorancia de los principios elementares de la democracia y no de una voluntad de involución autoritaria. Eh, Creo que también es necesaria otra, otra precisación más importante sobre el plano teórico, muy más importante de todo lo que he dicho ahora. Es decir, normalmente se considera eh, la jurisdicción, los derechos fundamentales mismos, como límites, vínculos, no solamente a los poderes políticos, también a la democracia. Obviamente è un limite alla democrazia nel sentido elemental de la democracia, considerata solamente en su dimensión
representativa política. Sin embargo, la democracia en muchas otras cosas es sobre todo, tiene una dimensión, sobre todo, una dimensión sustancial que tiene que ser no soltanto, no con la forma de las decisiones, la forma representativa, ma con los contenidos, no con el qué, cómo, ma con el cosa de las decisiones. En este sentido, se puede decir que la dimensión garantista constitucional de la democracia es muy más democrática de la dimensión política por dos razones. La primera es que los derechos fundamentales, la igualdad frente a la ley, la separación de los poderes y la independencia de la magistratura, tiene que hacer con el interés de todos y no solamente de la mayoría. Esto significa que eh, tiene que hacer con el pueblo en un sentido muy más pregnante, muy más intenso, porque tiene que hacer con interés de todos. El otro aspecto democrático de esta dimensión sustancial, constitucional, es que los derechos fundamentales, la igualdad y también este instrumento, porque es una garantía instrumental, una metagarancia de los derechos fundamentales, que es la independencia de la judicatura, tiene que ser no con la forma de la decisión, esa forma indirecta, representativa, ma con la sustancia de las decisiones, es decir, con los intereses, los besoños vitales de todas las personas, con su libertad, con su salud, con su instrucción, con su subsistencia. Esta dimensión es una dimensión sustancial de la democracia que eh, puede ser totalmente annullada dalla dipendencia, dalla burocratización de la judicatura como un ramo del Ejecutivo. En este sentido, esta agresión desde fuera es el primer aspecto de la crisis. Después está otro aspecto de la crisis que es manifiesto en casi todos los países democráticos, pienso sobre todo en Italia, que es la, eh, la crisis, el colapso de la stricta legalidad. La legalidad eh, es un límite, es un vínculo a todos los poderes y sobre todo al poder judiciario. Si es una stricta legalidad, sobre todo en materia penal, es una taxatividad. Lo que se pasa es que en Italia se ha producido una inflación de la legislación, que también en México yo creo que se ha producido. Una inflación cuantitativa eh, que ha producido la crisis del clásico principio ignorancia legis non escuda, tanto que la Corte Constitucional Italiana ha archiviado este principio. Cada vez no se puede pretender el conocimiento de algunas leyes totalmente marginales. Se calcula que son 35.000 las figuras delictivas en el derecho italiano. A esta inflación se añade una disfunción del lenguaje legal como lenguaje eh, tortuoso, equívoco, impreciso, indeterminado. Esto naturalmente es una agresión a la judicatura como sujeción del juez a la ley. Aquí se pone una cuestión que tiene que ser, obviamente, con la responsabilidad de la política. La política tiene una sola manera per sottometer
los jueces a su voluntad, hacer leyes claras, precisas, unívocas, tales que la jurisdicción puede ser aplicación de la ley. Eh, el populismo penal no renuncia al uso coyuntural del derecho penal por alimentar pauras, alimentar el sentido de inseguridad y producir cada vez nuevas normas. Es la incapacidad de la política de eh, afrontar los problemas sociales con misures sociales y no con misures penales. Esta responsabilidad, obviamente, de la política es la responsabilidad mejor. Existe también una responsabilidad de la cultura jurídica. Aquí se pone una cuestión epistemológica fundamental. ¿Cuál es el papel de la cultura jurídica frente a este colapso de los principios garantistas? Es decir, el principio de legalidad, de retributividad, de ofensividad, de materialidad, de culpabilidad, los principios de correcto proceso, ¿no? La carga de la prueba, el derecho de defensa. Yo creo que debemos distinguir dos respuestas diferentes. La respuesta garantista consiste en la crítica del derecho existente por su contradicción con los principios de racionalidad que he llamado principios del garantismo, muchos de los cuales son positivizados como principios constitucionales. Han sido establecidos la misma Constitución. Este papel crítico se manifiesta en la crítica de tres divaricaciones. Ante todo, la divaricación obvia, que es un corolario del positivismo jurídico, entre justicia y validez. Las normas pueden ser válidas, sin embargo, pueden ser mucho injustas. Este es un corolario del positivismo jurídico, la separación entre derecho y moral. Si el derecho es el producto artificial de los hombres, eso significa que no puede pretender de ser justo y la cultura jurídica tiene el deber de criticar normas injustas. Después está la divaricación entre validez e existencia, es vigor, vigencia de las normas. El contrasto e quindi la critica interna a las normas inválidas por inconstitucionalidad. Y después está la tercera divaricación entre normatividad y efectividad, es decir, prácticas jurisdiccionales y policiales en contrasto con la ley. La cultura jurídica debería identificar estas tres divaricaciones y desarrollar críticas del derecho porque injusto, porque inválido y porque inefectivo. Pues bien, no es esta la respuesta de la cultura jurídica dominante. La cultura jurídica dominante eh, no es una cultura positivista. Prevalecen orientamientos principialistas de la ponderación, de la hermenéutica, que tiene este carácter de considerar el derecho inválido, este caos normativo, como la realidad del derecho. Se caracteriza esta approach per la falta de una crítica del derecho existente, por una especie de naturalización del derecho, como si fuera un fenómeno natural. Esto confiere a la cultura jurídica un papel de racionalización de esto, uh, de esto causa normativo, de esto colapso del principio de legalidad. De aquí la concepción, el desarrollo de disciplinas,
la teoría de la argumentación, la teoría de la interpretación, del razonamiento jurídico, que son importantes, sin embargo, son las solas cosas de las cuales se ocupan los filósofos del derecho, cuando en mi generación la cosa es, sobre todo en la época del iluminismo, la primera cuestión era la ciencia de la legislación. Está una frase muy eficaz de Filangieri: hoy la ciencia jurídica es la ciencia del derecho de hacer, el derecho de la legislación, y no del derecho oh, hecho, es decir, de la jurisdicción. E esto significa una transformación de nuestro derecho en derecho jurisprudencial. El derecho es lo que producen los jueces. Y en esto yo creo que se puede identificar una total subalternidad a la cultura statunitense, a la cultura jurídica americana. No debemos olvidar que la cultura jurídica anglosaxona no ha conocido las dos grandes revoluciones institucionales. El positivismo jurídico come monopolio esclusivo della produzione giuridica por parte del Estado, se, las leyes, se ha producido una continuación con el derecho jurisprudencial de tipo premoderno, y la separación consecuente entre derecho y moral, derecho y política, entre validez y justicia. El resultado es una cultura jurídica en la cual no está la divaricación que se produce con el turismo jurídico en nuestras experiencias jurídicas entre derecho y moral, entre justicia y validez, y entre validez y efectividad. Está un mixto de justnaturalismo y de realismo en la cultura jurídica nordamericana que produce la exclusión del papel crítico de la cultura jurídica frente al derecho injusto, al derecho inválido, al derecho inefectivo. Respecto a esta crisis, yo creo que es necesario defender las garantías, sobre todo hoy, porque este discurso que tiene que hacer con la jurisdicción es solamente un capítulo de la agresión general al derecho, de la agresión general al derecho que no es considerado un límite al poder. Estamos en una época en la cual se están desarrollando poderes absolutos en el campo de la política y en el campo de la economía, que no toleran límites ni vínculos. Son dos absolutismos. L'absolutismo della politica, delle autocrazie elettive legittimate dalle elezioni, e l'assolutismo dell'economia legittimata da un equivoco che esiste alla base del pensamento liberale, es decir, la confusión entre libertad y propiedad, que son figuras opuestas. Pues bien, dos absolutismos que se avalen de dos palabras, que se han apropiado de dos palabras del léxico progresista, la democracia y la libertad. Se son apropiadas deformándola y transformándola en su contrario. La democracia, identificada con la autocracia electiva, con solo el método electoral, y que ignora la dimensión más importante, que es la dimensión de los derechos de todos, de la igualdad en los derechos de libertad y la igualdad en los derechos sociales. Y por otro verso, la libertad, otra palabra que es el fruto de una mitificación, que es celebrada a sostegno del mercado, concebido como el lugar de la libertad y no del poder. Esta es el fruto de un equívoco que es al origen del pensamiento liberal,
pienso sobre todo a Locke, que ha identificado libertà di proprietà. Esto, independientemente dalle ideologías de legitimación como democracia y como liberales de esta transformación del sistema político, está poniéndose frente a sistemas políticos absolutos, simultáneamente al aumento de la complejidad, de los peligros por la sobrevivencia de la humanidad que se producen por el calentamiento global, el crecimiento de las desigualdades, el peligro de guerras y también de guerras atómicas. El poder no se ha complicado, no se ha producido una mejor complejidad del poder, se ha producido una simplificación del poder. Poderes absolutos de tipo político, de tipo económico. Y muchas veces una identificación entre política y economía. Piénsase al fenómeno Elon Musk, que es propietario de 7.000 satélites, es decir, del espacio exoatmosférico. Contrariamente al derecho, existe un tratado del 1967 que cualifica el, lo spazio extraatmosférico como bien común de la humanidad, como patrimonio común de la humanidad, el cual estos privados se han apropiado utilizando por sus intereses y no como prescribe el artículo 1 de este tratado, del interés de todos, el espacio extraatmosférico. Estamos en presencia, concluyo, con este desarrollo de poderes salvajes, políticos y económicos. Y respecto al pasado, tenemos un pasado con muchos horrores, pero los horrores que se prefiguran son incomparablemente más graves de los horrores del pasado. Pueden producir la extinción de la humanidad, un calentamiento global progresivo. Cada año se produce más anidride carbónica del año precedente y naturalmente muchas partes, territorios de la Tierra son destinados a devenir inhabitables. Y el peligro de guerras atómicas, contra las cuales ho proyectado una constitución de la Tierra en los momentos más difíciles, más tristes. Es necesario apuntar a una replanteación del Estado de Derecho y frente al carácter global de los poderes salvajes y de sus agresiones a la naturaleza, a las condiciones de vida de las personas, es necesario un ampliamiento del constitucionalismo a la altura de estos desafíos. Es solamente una constitución global de la Tierra, una constitución que unifique y a través de la introducción de institución de garantías, esta es la novedad de este proyecto, ¿no? Que no se limita a enunciación de principios, a, a formular principios como la paz o eso. Es necesario introducir garantías sin las cuales estos principios son retóricas, son palabras destinadas a aparecer en la carta. Naturalmente es una batalla muy difícil, pero según yo pienso que la sola respuesta realística, racionalística, a un futuro de catástrofe, que es la primera vez en la historia de la humanidad, es un futuro que puede producir también la extinción de la humanidad misma. Muchas gracias por vuestra atención. Doctor, muchísimas gracias a usted. Eh, no sé si hay preguntas. Permítame. Sí, hay una pregunta que realiza Alejandro. ¿Cuál es el límite de actuación de un Estado cuando éste tiene el total poder reformatorio de su Constitución y no hay equilibrio de poderes? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de actuación de un Estado cuando éste tiene el total poder reformatorio de su Constitución y no hay
equilibrio de poderes. El, el efecto es ovviamente la tendenziale involuzione del potere in un'autocrazia, in un potere assoluto, perché solamente si está, este el insegnamento de Montesquieu, una distribución de poderes, solamente si el poder limita el poder, es decir, está un pluralismo institucional, es- estamos garantizados que el poder dietro, atrás de la legitimación, expresión de la voluntad popular. Siempre todos los dictadores se han presentado como expresión del pueblo. Eh, en esta manera no existen límites y debemos fiar solamente sobre la, la bontà el carácter honesto de esta persona. Ma esta es una ilusión. Está una magnífica frase de Kelsen que dice que la democracia es un sistema político sin jefes, sin jefes. E illustra esta affermazione ricordando un passo della Repubblica di Platone. Un passo della Repubblica di Platone nel quale un discepolo pregunta a Sócrates la cuestión si se debe preferir el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes. Y la pregunta es a Sócrates, el maestro, ¿ma qué debemos hacer frente a una persona que es un genio, un hombre que tiene todas las cualidades, la honestidad, la fuerza, eh, la, eh, la cultura, la saggezza, la sabiduría, que es una persona excepcional? ¿No sería mejor afiliarse a este hombre que a las leyes? Y Sócrates responde, nosotros, después de haber manifestado a este hombre toda nuestra admiración, naturalmente con el presupuesto que todos los hombres de poder se presentan como excepcionales, como eh, genios, como carismáticos. Después haber explicado a este hombre que en nuestra república no está espacio por estos portentos, por estas maravillas, Cintola, il jefe de allora, lo portaremos a la frontera. Es decir, que en nuestra república no está espacio per similares portentos, per estos genios. Eh, es una respuesta irónica, sarcástica, naturalmente, que nos dice que eh, a chi pretende per su qualità carismatica, sempre da Cesare, Ottaviano, l'imperatore eh, romanos, los reges del absolutismo regio, Napoleón, Mussolini, Hitler, Stalin, siempre los jefes se presentan como dotados de carisma. Ma esto es una locura, naturalmente. Esto produce inevitablemente la degeneración de este poder. También si es nacido de una revolución, como ha sido la revolución bolchevica, y sin embargo se ha transformada en un sistema dictatorial que ha lesionado los derechos fundamentales que son la verdadera característica de las democracias, más mismo que las elecciones. Las elecciones es la garantía de la democracia política. Yo distingo entre cuatro dimensiones de la democracia, cada una con sus derechos. La democracia política planteada sobre los derechos políticos, la democracia civil, el mercado sobre los derechos civiles, que deben ser limitados tanto los derechos políticos como los derechos civiles por los derechos de libertad de la dimensión liberal y la dimensión social expresada de los derechos sociales.
Muchas gracias, doctor. Hay otras dos preguntas más. Una de ellas la realiza Javier y dice, doctor, ¿cuáles son los límites constitucionales que pueden imponerse a los poderes salvajes contemporáneos como las grandes corporaciones tecnológicas, Amazon, Google, X, Meta y la inteligencia artificial para garantizar la primacía de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho? Es necesario desarrollar el constitucionalismo en tres dimensiones. Ante todo, frente a los poderes económicos. Los poderes económicos han sido mistificados como libertades. Son poderes, poderes más invasivos de los poderes públicos, que deben ser sometidos a la ley, a controles, a límites y vínculos, a garantía de los derechos fundamentales. Eh, y después, a garantía de los bienes fundamentales. En la fusión de la Tierra es previsto un demanio planetario, que es el agua potable, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, e también ovviamente un garantismo y un constitucionalismo del derecho supranacional. Creo que los poderes económicos deben ser limitados en dos maneras. Ante todo, lo que es prohibido producir. Lo que es prohibido producir. Yo creo que la única garantía de la paz sea la prohibición de la producción y del comercio de las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No solamente armas nucleares, también armas de fuego. En el mundo están 480.000 homicidios cada año, el 80% de los cuales con armas de fuego. Esta es la primera garantía que produciría la imposibilidad de la guerra y sobre todo el colapso de los homicidios y también el desarmo de las organizaciones terroristas y de las organizaciones criminales cuya fuerza depende del hecho que son armadas. Y después, ¿cómo producir? No es posible producir produciendo anhidride carbónica y produciendo el calentamiento global. Esto debería ser, en tanto, un, debería producirse un indebito arricchimento de estas, la tasación de estas actividades que están destruyendo un patrimonio común de la humanidad. Y después la prohibición eh, de estos tipos de energía, que es la energía fósil, que son energías que están destruyendo la biosfera, están destruyendo la biodiversidad, están destruyendo nuestras condiciones de vida y de sobrevivencia. Eh, Son muchas, naturalmente son muchas, es absolutamente eh, inaceptable que un miliardario como Musk pueda ser propietario de 7.000 satélites que controlan las informaciones y las comunicaciones. Esta esfera pública por su naturaleza, la esfera pública también sobre la base de un tratado 1967 que cualifica el espacio extraatmosférico como espacio global público, patrimonio común de la humanidad, cuya utilización puede ser solamente a beneficio de todos. Esto estamos estudiando una class action universal por indebito arricchimento contra esta prevaricación. Naturalmente, son muchos otros. No es posible que eh, en los social se produzcan informaciones, fake news, eh, eh, lesiones de la dignidad de la persona a través de difamaciones, a través de injurias. Lo que es significativo que Zuckerberg ha renunciado a la corte di Trump
a esto control sobre la veracidad, porque la ley del más fuerte que hoy eh, se ha reducido el derecho, comporta también el poder de mistificar, de manipular la opinión pública a través fake news, a través noticias falsas, que lamentablemente eh, eh, las personas son muy más disponibles a creer a las noticias más, más inventadas que a la ciencia. El negacionismo que se está produciendo, que se ha producido con el COVID y también con la cuestión ecológica, es sintomático de este elemento de irracionalidad que caracteriza la opinión pública, sobre todo la opinión pública de la base social de los partidos populistas y demagógicos. Esto está produciendo el colapso de nuestras democracias, porque está produciendo un consenso que muchas veces no es solamente un consenso a la falsidad, es un consenso también a la crueldad. Quando Trump esibisce las personas encatenadas que son expulsadas por Estados Unidos o firma estos procedimientos ejecutivos frente a las telecamere, esta es una ostentación de poderes salvajes, de poderes ilimitados ejercitados muchas veces contra la Constitución. Y la misma cosa se puede decir de la increíble conferencia stampa a la cual ha propuesto de transformar Gaza después esta carneficina en una localidad balnear, después una policía étnica. Esto significa la ostentación de la inmoralidad que produce contagio, produce también inmoralidad a nivel de masa. Esto es el colapso del sentido moral, del sentido humanitario a nivel de masa. Y este sentido es el presupuesto de cualquier tipo de democracia. Muchas gracias, doctor. Y ya por último, bueno, hay dos preguntas que las voy a leer juntas. Abraham Cano dice, ¿hacia dónde va la legitimidad de un Estado cuando para hacer valer la expresión de la mayoría viola e incumple sus propios cambios legales? Y la última, que la hace Manuela Silvano, dice, ¿qué podemos hacer dentro del contexto en el que nos encontramos ante la inminente implementación de la reforma judicial? Naturalmente, l'unica cosa, la primera pregunta, ¿puede repetirla? No, non sento. Listo, perdón. ¿Hacia dónde va la legitimidad de un Estado para hacer valer la expresión de la mayoría? Mm, viola e incumple sus propios cambios legales. Okay. La mayoría tiene una competencia en lo que ho chiamato la sfera de lo decidible, es decir, la producción de leyes, de procedimientos, en coherencia con la Constitución. Están límites que son producidos de las que ho llamado la esfera de los decidibles, es decir, de los derechos fundamentales, de los bienes fundamentales. El constitucionalismo diseña la esfera de lo decidible. ¿Qué podemos hacer? Nosotros hemos dato vida a un movimiento que se llama Constituente Terra por la eh, constitucionalización del derecho internacional, por reformar el pacto de convivencia establecido por la ONU
introduciendo garantías, es decir, límites y vínculos efectivos a poderes salvajes. Esto implica una lucha, no podemos ser optimistas, sin embargo, debemos distinguir lo que es improbable de lo que es imposible contra la ideología que no existe una alternativa. La alternativa existe en la actuación a través de garantías de lo que es derecho vigente, es decir, el principio de la paz, los derechos fundamentales, los bienes fundamentales de todos, la defensa de la naturaleza, porque nosotros hacemos parte de la naturaleza. Y la destrucción de la naturaleza es la destrucción de nuestras condiciones de vida. Y solamente el derecho es el instrumento para limitar los poderes salvajes. Y lamentablemente el derecho parece desaparecido del horizonte de la política, del horizonte de estos nuevos padrones del mundo. Pues parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Me encantó que hiciera referencia a su proyecto de constitución que justamente lo mandé traer desde su país, en Sí, italiano. ha sido también traducido en español. Tengo una Así es. copia aquí, que es esta. Ah, sí. Sí, aquí en México la podemos encontrar por si Sí, están sí. interesados en la librería El Péndulo. Ya está la traducción. Editorial Trotta, ma también da una editorial peruviana. Está en muchas, se puede trobar en muchas ediciones esta construcción de la tierra. Y muchísimas gracias, doctor. Ojalá después podamos platicar un poquito más a profundidad sobre este gran proyecto que usted está realizando y que además, como usted menciona al inicio, pues En no la, es una utopía. en la copertina de este libro se ve la tierra que está sobre un aste, está, se puede mostrarla, que está, se puede precipitar. Ok. Sí. Bueno, Muchas gracias, doctor. Nuevamente le enviamos un muy cordial gracias a abrazo. vosotros. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, excelente día. Doctor, un gusto. Lindo día. Gracias. Gracias, Martita. Hasta luego. Gracias a ti, Margarita. Cuídate mucho.